Una de las cosas que a nosotros nos estaba preocupando no solamente es esto que les decía al principio de la nota anterior, que estamos viviendo una primavera espantosa, porque nos robaron el invierno, no me voy a cansar de decirlo, nos están Hace robando el bastante. invierno. La sensación de inseguridad también se llevó puesto el invierno, y preocupa porque en realidad estamos a 17 de julio. Hace poquito lo escuchaba a un colega muy querido, a Sergio Rinaldi, hablar sobre el aumento de las temperaturas en el mar Pacífico detectadas por los estudiosos del ambiente de nuestro planeta, lo cual va a dar lugar a una tormenta, a un temporal de El Niño, a una nueva edición en nuestro territorio que se promete, ya se augura con tormentas realmente importantes, con caudales importantes de agua que van a caer de nuestro cielo, y eso indudablemente uno lo conjuga un poco con todo lo que viene pasando a nivel ambiental y por sobre todas las cosas del accionar de los estados sobre el ambiente. Y sobre esto queríamos hablar con Jorgelina Giva, quien es colega, periodista especializada en ambiente, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Jorgelina, muy buenos días. Manuel Parola, Julio Leiva y Mónica Ambrosetti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen mediodía a los tres, muy bien por acá. Me alegro. ¿Te trata mal la humedad? Me trata re mal, tengo asma, o sea que siempre es un agregado en contra. Está tremendo, está tremendo. Esperemos que vuelva el viento sur, que debería ser, como vos decías, el de esta época. Pero bueno, también es Así sea. cierto que el veranito de San Juan es un clásico, ¿no? En los inviernos siempre está este intervalo de un par de días que hay que volver a buscar las remeras y todo lo que habíamos archivado hasta, no sé, octubre, noviembre por lo menos. Jor, te queríamos consultar, bueno, qué es lo que se está hablando entre los estudiosos del ambiente, de quienes llevan el día a día de las noticias que tienen que ver con Ujú. la ecología, y con lo que anuncian los científicos, sobre qué es lo que se viene hoy por hoy en nuestro planeta, porque hasta incluso el gobierno de Maximiliano Puyaro salió a señalar que se están llevando adelante obras de infraestructura para poder sostener lo que se promete un temporal importante, de mínima Sí. de grandes condiciones. Sí, tal cual. Bueno, estamos frente a la inminencia de un fenómeno El Niño, como vos mencionabas también recién en la presentación de la nota. Es algo que naturalmente ocurre cuando hay determinadas condiciones atmosféricas que hacen que se recaliente de manera por encima de lo normal o de los promedios normales una parte del Océano Pacífico. Pensemos realmente en el clima como un sistema global, ¿no? Eh, Ujú. Tanto así que lo que pasa en el Pacífico incide en todo el planeta. El Niño tiene diferentes consecuencias e impactos según la parte del planeta que consideremos. En nuestra región del país, en el centro-este de la Argentina, vamos a sintetizarlo como en la región litoral, sur de Brasil, parte de Paraguay, de Uruguay, El Niño significa agua, significa excedentes hídricos, significa promedios de lluvias por encima de lo normal. Venimos, recordemos, de varios años más bien secos y tuvimos a la salida de la pandemia, y de hecho estuvo muy asociado también a lo que fue la bajante extraordinaria del Paraná, 3 años seguidos de fenómeno de la Niña, que al contrario del Niño significa ausencia o déficit de precipitaciones. Venimos con el chip un poco puesto en la falta de agua, volvemos a algo que debería ser la normalidad climatológica más habitual de esta zona del país, que es la humedad, que es el agua, que es la lluvia, en este caso pronosticándose como bajo la forma de excesos, ¿no? De lluvias muy intensas en cortos periodos de tiempo, que es lo que lleva a que los gobiernos o algunos gobiernos intenten prepararse ante un escenario que puede llegar a complicarse según la intensidad de estas lluvias. A veces cuando cae mucha agua en poco tiempo, bueno, no hay infraestructura que alcance y tenemos problemas de inundaciones, entre otros, ¿no? Ese es un poco lo que se está pronosticando en los modelos climatológicos, que son muy científicos y muy certeros y muy ajustados. E insisto, en nuestra región del país significa más agua,
de lo normal. Claro. Jorgelina, Julio Leiva te saluda, buenos días. Hola Julio, buen día. La verdad que uno se empieza a preocupar cuando hay estos anuncios en función de que nota que hace un tiempo el gobierno nacional viene desmantelando el sistema del meteorológico nacional, y por otro lado la historia trágica que tiene la provincia de Santa Fe a través del desborde de sus ríos como el Salado, o en algunos casos en la ciudad de Rosario con la inundación de algunos barrios. Sí. A través del Saladillo, el Ludueña o el Ibarlucea, los canales y los arroyos que tienen. ¿Cómo ves que nosotros podríamos anticipar, o los gobiernos podrían anticipar, situaciones complejas para el territorio provincial? Bueno, tenés toda la razón en lo que estás diciendo. Primero, en remarcar que en un planeta recalentado por acciones humanas, ¿no? Por acciones de origen antrópico, que es lo que ha generado el cambio climático, que es un planeta casi 1,5 grados con temperaturas promedio más elevadas por encima de lo que era el promedio de temperaturas global antes de la revolución industrial, que es el umbral a partir del cual se considera que las acciones humanas comenzaron a modificar la atmósfera. Bueno, en este planeta los eventos extremos que siempre existieron, como los pulsos de calor, las inundaciones, las sequías, son más frecuentes y más intensos, ¿no? Ese es un primer marco que me parece que no hay que nunca olvidar, y que vale la pena particularmente recordar en el marco político institucional en el cual estamos, que vos muy bien señalaste. Hace 2 años y medio que el gobierno nacional no solo no le presta atención, sino que destruye los organismos técnicos y científicos de referencia y de prestigio internacional que tiene o tenía la Argentina en relación a esto. No solo el servicio meteorológico, que es un caso que hemos escuchado mucho por los severos recortes y tenemos menos plata y menos capacidad técnica, por ejemplo, para establecer alertas tempranas, monitoreos, envío de información, y es muy grave que eso esté ocurriendo. También se ha desfinanciado y desmantelado el Instituto Nacional del Agua, ni más ni menos, que es el instituto que desde hace 70, 80 años estudia los ríos y los pulsos hídricos de los grandes ríos de nuestro país, también estrechamente vinculado con pulsos de inundación, que es lo que en nuestra provincia, como bien mencionás, ha sido un problema, y tenemos y carecemos, y acá me parece que las provincias lamentablemente también entran en esta volteada, todavía de una falta de visión o de capacidad de planificación territorial, de mirada de cuenca, de mirada a largo plazo, respecto también a cómo se comportan nuestros pequeños ríos o arroyos de llanura, como vos mencionabas también el Salado en la ciudad de Santa Fe, que no es un pequeño río, es pequeño en comparación con el Paraná, pero es un río importante del centro de nuestro país, y después nuestros arroyos, el Ludueña, el Saladillo, con cuencas que han sido pero fuertísimamente intervenidas desde hace décadas para acciones humanas, y más cerca de las ciudades, sobre todo con loteos y desarrollos inmobiliarios que se han comido sus pequeñas planicies de inundación, sus pequeñas cuencas, alterando también los regímenes o las dinámicas hídricas que también tienen esos arroyos, y que muchas veces después se terminan expresando en inundaciones o anegamientos no previstos o que no fueron interpretados o queridos ver por negocios inmobiliarios, negocios agropecuarios o diferentes usos de la tierra. Digamos que no es muy marketinero hablar de planificación o de ordenamiento, son procesos a largo plazo que cuesta presentar ante la sociedad como una acción política de impacto, y me parece que hubo un poco de espectacularización en la presentación del plan provincial también, ¿no? En un teatro, qué sé yo. Me parece que no hace falta, o que lo metemos en el lado de la política espectáculo, que busca generar impacto, pero lo que precisamos es que genere soluciones o planificaciones a largo plazo, sobre todo la política. Jorgelina, en este sentido, bueno, complicado un poco el escenario. Perdón, te quería sumar algo más, Sí. porque también es preocupante esta propuesta que con la nueva licitación que le otorgaron a Jean Denou
de llevar el Paraná a 44 pies. ¿Qué significa esto también? ¿Ayuda, perjudica? Bueno, eso es como un tema asociado que entra así dentro de un poco del mismo paquete de la falta de visión de lo ambiental en la planificación de las grandes obras, ¿no? Bueno, la licitación de la, entre comillas, hidrovía es escandalosa en un montón de sentidos y fue impugnada en la justicia y tuvo amparos y recusaciones y por eso se tuvo que volver a hacer, y la segunda licitación también fue objetada en la justicia por la falta absoluta de presentación y de evaluación de los impactos ambientales, que han tenido trabajos que se vienen haciendo, recordemos, desde hace más de 25 años, de dragado, profundización de algunos tramos del río Paraná, solo con un objetivo rentístico, ¿no? Que es hacer más barato el flete de las agroexportadoras. Pensemos que la hidrovía es realmente eso, está hecha para eso, para abaratar el costo del flete a algunos actores que no son los actores que después padecen las consecuencias ambientales de modificar el curso del río. Entonces, en un escenario como intentaba sintetizar hace un ratito, de cambio climático, que pone un poco patas para arriba todo el estado del conocimiento de lo que hasta ahora era considerado normal a nivel climático, a nivel dinámica hidrológica de un gran río como es el Paraná, bueno, agregarle más presión, más tensión antrópica, llevando la profundidad del lecho, en algunos tramos del lecho, no es todo el río que se draga, por supuesto, a esa profundidad, bueno, abre un montón de preguntas respecto a cómo se puede comportar el río, insisto, en un escenario ya de por sí modificado, tensionado por el cambio climático. Hola Jorgelina, Mónica Procetti te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, me quedé pensando en esto de la exigencia de previsión, ¿no? De la necesidad de planificación, de la necesidad de por ahí de que las políticas sean públicas y continuas y no meras respuestas de emergencia de último momento. Y me preguntaba qué pasa con los espacios territoriales con reservorios que fueron diseñados para contener excedentes y crecidas de ríos, como el caso del Salado, que hoy se encuentran ocupados por asentamientos de familias y que ante la llegada del niño o de este super niño o de lluvias extraordinarias obligaría a evacuaciones que por ahí pueden ser muy complejas y masivas. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, primero esto mismo que vos estás enunciando también es un resultado y una consecuencia directa de que no se planifica, que no se prevé, que no se ve, que en algún momento los cursos de agua retoman su memoria hídrica y vuelven a ocupar planicies o valles de inundación o cuencas que naturalmente fueron diseñadas de manera perfecta para contener esos excesos hídricos, ¿no? Siempre el conflicto aparece cuando el humano realiza intervenciones sin planificar, sin estudiar o sin tener en cuenta estos efectos, ¿no? No hay desastre natural, solo en la naturaleza aparece la noción de desastre, de emergencia, de evacuación, cuando interactuamos de mala manera, insisto, no planificada, no estudiada, no tenida en cuenta, con los ritmos propios de la naturaleza. Y también sabemos que muchas veces las zonas anegables, las zonas más deprimidas de las ciudades son zonas vulnerables desde lo hídrico, por lo tanto también son zonas donde habitualmente se asientan franjas sociales o fragmentos de población que no tienen posibilidad de asentarse en otros lugares y aparecen estas situaciones de evacuación o problemas con excedentes. Me parece que forma parte un poco de lo mismo. Hay infraestructura hecha, sí, seguimos teniendo una mirada de la obra, de la infraestructura como respuesta a un clima, insisto también con esto, cada vez más difícil de pronosticar, cada vez más extremo, donde ya la obra clásica, la infraestructura clásica basada en obras de ingeniería claramente no alcanza, ¿no? Hay que poder pensarlo en tiempos más largos, hay que poder pensarlos también no solo en obra dura, sino también en manejo, en planificación. Bueno, todas palabras que de vuelta a lo mejor a la política no le gustan tanto porque no son tan de impacto o tan marketineras, pero son las que a la larga
hacen la diferencia, ¿no? ¿Vos sabés Pensemos... Te quería ¿Hola? comentar Sí. que ayer justamente yo le comentaba a Julio a propósito del plan provincial que presenta Maximiliano Puyaro en un teatro acá de la ciudad, con una propuesta que uno podría decir que es espasmódica, ¿no? Yo le decía, me da la impresión de que se quiere diferenciar de Reutemann, ¿te acordás? Bueno, Reutemann, bueno, sí, es un triste ejemplo que dijo que Claro. no iba a pasar nada. Bueno, insisto con una primera cuestión de la espectacularización de la obra pública de Por la eso. política me parece innecesaria y que busca más el impacto, pero es el clima de época, es lo que estamos viendo, no es el único que lo hace Puyaro. Todo parece estar hecho para ser espectacular y transmitido e impactante primero en los medios, ¿no? O en las redes o lo que sea que se utilice para transmitir. Después, sí quiero decir que la provincia, por suerte, la gestión provincial en este caso, y creo que fue luchado y debatido en su momento, sostuvo, por ejemplo, que sigamos teniendo un Ministerio de Ambiente y Cambio Climático cuando el clima de época llevaba a volarlo por los aires, como hizo el gobierno nacional, y que hay una mirada con sus deficiencias, con todo lo que uno quiera, pero existe alguna gestión ambiental del territorio por parte de algunos actores del gobierno provincial, no por parte de otros. Hay como una tensión muy antigua también y que sigue existiendo entre producción o producir a toda costa y el cuidado del ambiente, ¿no? Con todavía una mirada muy antigua, pero muy presente, de que todo lo que signifique cuidado del ambiente va en contra de la producción y nos hace perder plata, no nos permite ganar plata, cuando en realidad queda más que claro que con una naturaleza rota, con un ambiente roto, no hay plata, no hay producción posible. Vuelvo al ejemplo de la triple línea. Cuando tuvimos 3 años de sequía, perdimos puntos enteros, 4, 5, 6 puntos de Producto Bruto Nacional, porque no hubo cosechas, porque el río estaba tan bajo que no podía salir esa producción agropecuaria. Entonces tiene sentido cuidar la naturaleza porque es la única manera de cuidar la producción, solo si lo pensamos en términos económicos. Después tiene sentido cuidar la naturaleza por cuestiones éticas y por cuestiones de salud de todos, ¿no? Entendiendo que estamos todos formando parte y viviendo en un mismo sistema. Yo creo que esa mirada sigue faltando y les menciono un ejemplo. Estuve hace poquito en el Foro Nacional de Humedales que se hizo en el norte de la provincia, en Villocampo, y hubo un panel muy interesante sobre los bajos submeridionales, que a mí me parece que es un tema muy postergado en la discusión pública. Es el mayor humedal que tiene nuestra provincia, y no lo vemos y no sabemos casi que existe, y la mirada del gobierno provincial sigue siendo de que es un territorio no productivo, y que se podría hacer más ganadería. Y no es solo la mirada del actual gobierno, era la mirada del gobierno de Perotti, fue la mirada de los gobiernos justicialistas, es la mirada de las sociedades rurales del norte de la provincia desde los años 60, 70 del siglo pasado. Y son departamentos, los del norte de la provincia, donde se han alternado las emergencias hídricas por exceso o por déficit, sin parar en los últimos 15 o 20 años. Entonces, lo que hace falta ahí es mejor manejo y entender que muchas veces no, que siempre los humedales nos ofrecen beneficios ecosistémicos que ya están diseñados, que ya están hechos, ¿no? Son reguladores naturales de excesos o escasez hídrica, y que a veces lo mejor que podemos hacer es nada en esos lugares, sino dejarlos tal cual fueron diseñados de manera pero absolutamente perfecta por la naturaleza. Bueno, esa es una mirada de la cual lamentablemente una porción muy grande de la clase dirigencial sigue careciendo, y lo traslado a la escala local también en relación al proyecto del parque acuático en la Rambla, que es una barbaridad ambiental entre tantas otras barbaridades. Bueno, barbaridades. Sobre eso te quería preguntar, Jorgelina, ahora vamos ahí. Yo solamente quería agregar una postilla, porque mientras vos hablabas de la cuestión económica o de la mirada más bien productivista que se le pone a los territorios de nuestros alrededores,
yo pensaba también, bueno, a ver, todo bien, vamos a ponernos en abogado del diablo. Sí, bueno, hay que llevar adelante obras porque, no sé, la población sigue creciendo, la gente quiere salir de la ciudad para irse hacia los conurbanos del Rosario, y crecen otras poblaciones. Está bien, buenísimo. Hay plata, sigamos sumando a el sector constructivo. Pero muchas veces esos proyectos se llevan adelante arriba de humedales que el día de mañana, si no se secan, terminan llevándose puesto todas esas casas, terminan llevándose puesto esas inversiones, y todo lo que se puso en un momento termina en saco roto, por no decir en una inversión mal hecha. Con lo cual es plata que se tira a la basura, poniendo construcciones de alto valor adquisitivo para personas con alto valor adquisitivo en espacios que no están hechos para eso, lo cual se lleva puesto dinero y tiempo, y a veces hasta incluso vidas humanas. Sí, así es, tal cual como vos lo decís. Bueno, el caso de Funes, Roldán, todos esos loteos. Funes, Roldán son las dos ciudades que más crecieron en población en los últimos 10, 15 años en la provincia, pero de manera escandalosa. Y claro que aparecen, y lo hemos visto, problemas de inundaciones y anegamientos en loteos, en algo que en algún punto hasta se parece a una estafa, ¿no? Vos estás vendiendo un terreno que luego se inunda. Y ahí la gente se enoja con el arroyo también. ¿Y por qué se inunda? Y bueno, porque se inundó siempre, porque para algo existen las planicies de inundación, las llanuras de inundación, que insisto, no solo la tiene el Paraná, sino también la tienen nuestros ríos de llanura, que son la característica geográfica básica de esta zona del país. Y hay que atender porque existe, y son sistemas ultraproductivos, insisto, solo por existir, que naturalmente tienen esa capacidad para regular los pulsos hídricos, y que cuando son cercenados de manera brutal por un desarrollo inmobiliario, por canalizaciones que hay, pero a morirse a nivel provincial y en toda la región núcleo agropecuaria del país, canalizaciones que hace cada productor para sacar o meter agua de manera desplanificada en su campo, bueno, aparecen también los desastres que aparecen de vez en cuando. Yo insisto que poco nos hemos olvidado del tema de que somos históricamente una región con problemas de exceso de agua, porque venimos de varios años de falta de agua, pero en algún momento esa memoria hídrica vuelve a aparecer. No tengo herramientas para saber si va a pasar ahora con el super niño que se avecina, pero insisto, estamos en términos geográficos, históricos, en una región donde el agua ha sido un problema más por su exceso que por su falta, ¿no? En términos geográficos. Jorgelina, nos quedan 2 minutos. Pero quería darte el espacio, ya que lo empezaste a usar hace instantes. Mencionaste la cuestión del parque acuático. Mencionaba una postilla, algunos elementos. Recién hablabas de que era un desastre ecológico. Te doy el tiempito para que lo puedas desarrollar. Es una barbaridad, es una cosa antigua, fuera de época, muy agresiva, que va a aportar... Solo va a aportar contaminación visual, contaminación sonora, que por supuesto se muerde, se roba una parte de espacio público gratuito sobre el río que ya es muy escaso, que viene a denigrar lo mejor que tiene Rosario, que es el acceso al río y ese paisaje, proponiendo un paisaje artificial igual a tantos otros que podría estar en cualquier otra parte de la ciudad, que no tiene estudios de impacto ambiental conocido, que no sabemos de qué manera puede modificar la ya de por sí súper alterada costa rosarina, que es innecesario, que es feo, que es muy agresivo también hacia los usos culturales, patrimoniales, históricos que ha tenido ese espacio para los habitantes de la zona norte de la ciudad, ¿no? Yo la verdad no le encuentro un solo argumento a favor. Me parece algo muy, muy parecido ya a esta altura casi a un capricho, y careció absolutamente, además de instancias de participación previa, que son las que generaron que hoy hay muchísimas voces en contra, disputas políticas, disputas judiciales en torno a eso
absolutamente innecesario. Teníamos el paisaje hecho, no hacía falta agregarle nada, solo lo va a empeorar. Pero bueno, es el tiempo también de la política que estamos viendo. Jorgelina, te agradecemos enormemente este contacto y nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por la lucidez y por tu tiempo. No, a ustedes por la invitación y por la charla. Un abrazo grande para todos. Que tengamos todos un excelente fin de semana. Te mandamos un abrazo grande. Sí, seguro. Por lo menos los que vivimos fronteras adentro queremos todos un excelente fin de semana, sin duda. Así sea, así sea. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo. Pasó por los micrófonos de Vox Populi Jorgelina Giva, quien es periodista ambiental, hablando, bueno, sobre varios temas. Así es. Y nos vamos con el deseo de la cuarta estrella. Así es. Y vamos a escuchar la cuarta estrella en versión hinchada. Hasta la victoria Así que siempre. Hasta la victoria siempre. Buen fin de semana para todos y todas.